por ustedes o por los que les interese, así que es un favor que le estoy haciendo básicamente a la doctora Yeye. Chica, pero si no sé nada de eso, que no. Mientras van buscando las preguntas que van a hacer, les informo, van 3 preguntas entre los 2 temas, 2 de preembrionario, 1 de embrionario. La de embrionario se la mostré al doctor Ley, le estuvo de acuerdo, y las dos de preembrionario las hice yo también, porque yo se las di a los 2 grupos, y ya también se las mandé a la doctora Yeye. Van 2 de preembrionario, 1 de embrionario. Para el parcial. Ah, solo. 2 de preembrionario. 2 de preembrionario, 1 de embrionario. O sea, 3 de embriología. 3 de esos 2 temas. Hay bases moleculares, gametogénesis. Bases moleculares y dio gametogénesis. Ya yo de ahí no puedo hablar de preguntas. Ok. Luego, hay 2 preguntas de histología de tejido conectivo especializado. Yo estoy grabando. ¿Sí? Y estas las hicimos la doctora Aida y yo. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, para que sepan lo que yo mandé. ¿Sí? En histología, eso no te lo puedo decir, puede ser de las 2 maneras. O sea, usted ayudó con 5 preguntas solamente. Sí, porque yo tengo 10 clases. Pero de información que le haya llegado. Información que me ha llegado de O que sea, Del resto de no preguntas. puedo. Ay, ¿por qué? Ni que no las estuviera o sea, no soplando. por tema, pero apro. Esa información se la puede dar a la doctora Yeye. De una vez nos la pasan. Bueno, ya sabemos un quinto del parcial. Sí, tienen que estudiar todo porque la mayoría de temas tienen el mismo número de preguntas. Entonces, si estudian todo, si les va bien en todo, van a parcial. O sea, no hay un tema que tenga 10 preguntas y otro tema que tenga 1. Son equilibrados. Y las de fisiología. Con respecto a las preguntas, para usted son muy profundas o generalidades más Para mí son muy básicas. ¿Sí? Pero, muy básicas. pero es que él se graduó ya, ¿cómo vas a preguntarle eso? El problema es que cuando uno no estudia o cuando uno se vuela de pronto de clase para estudiar biología molecular, de pronto me puede también. Sí. Pero es posible que te vaya bien. Así como es posible que te vaya bien. Quedó ardido. Pero, no, tranquilo. Es tan básica. Si ustedes estudian bien, no hay nada de profundidad. Puta. Respecto, Dale. póngale usted Sigan. a las proteínas que median ciertos procesos. ¿Tú qué haces allá arriba? Yo no lo pregunté. Yo no lo pregunté. Pero sí hay. Ven acá, Mari. No, o sea, como te digo, bueno, mis preguntas, yo no mandé nada específico de proteínas ni de señalizadores. Yo menos mal. no sé, como tengo una clase que es de procesos moleculares, que yo la otra dice, no puedo hablar de Dice, esas yo creo que de las mías, yo no mandé eso. Tiene que hacerse porque una pregunta son las por cada hechos como una pregunta de ¿Qué preguntas tienen, muchachos? Anímense, vamos. Vamos a leer la hora y media que tenemos acá. ¿Qué preguntas tienen? ¿En qué consiste el periodo embrionario? Esa es mi pregunta. Vos. A través de la capa trilaminar, endodermo, mesodermo, ectodermo, la formación de los distintos órganos. Luego, ¿qué tienen que tener en cuenta? Y yo hice énfasis al momento de preguntar, la única pregunta que va de eso, ¿qué órganos se forman de cada capa? Porque yo te puedo preguntar, oye, ¿el sistema nervioso de qué capa viene? Entonces me puedes decir, del ectodermo. O ¿de dónde derivan los vasos sanguíneos? Del mesodermo. ¿De dónde deriva el tubo digestivo? Por ejemplo, de tal capa, ¿sí? O sea, reconocer de dónde vienen los órganos, porque eso es lo importante, ¿sí? Porque como son 3 capas, las distintas capas forman todos los órganos del cuerpo humano, ¿sí? Eso tienen que tenerlo muy, muy claro. Y saber que ese proceso va desde el final de la tercera semana hasta la 8ª semana, porque Solamente es que hasta me gusta ver la la foto y 8ª yo semana, siempre. porque ya después de la 8ª semana No, pero las viene de el clase. periodo que conocemos como periodo fetal. Las de clase. Sí, Tú no entonces estás el en periodo clase. embrionario como tal abarca hasta la semana 8. Ok. Luego ya tenemos el periodo fetal que es hasta la semana 37-38, cuando ya se va a dar, cuando ya digamos
estamos en lo que se llama la etapa a término, que es cuando ya, entre comillas, en cualquier momento ya la paciente embarazada puede dar a luz. Claro, ok. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué sucede en el embrión si se genera si los neuroporos no se cierran de manera correcta? Ok, me estás hablando en la formación del tubo neural. Es correcto. Cuando ya los neuroporos están formados. Ah, No, digamos pregunta por pregunta para ir solucionando. Sí, pero vamos pregunta por pregunta, igual tenemos hora y media. La idea no es responder todo rápido, sino moderar todo clase. Venga, tú no tienes nada que estudiar. O sea, tú estudias el canal tampoco. No. Yo te lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer. Me demoró 30 segundos. Ven acá, pero ¿y esto? O sea, ¿esto de dónde te salió? ¿Del culo de ella? Esto. ¿Cómo tu nombre? Marcelo. La placa neural entonces, recuerda que la placa neural que deriva del ojo, deriva del ectodermo, ella va a aparecer en forma de un engrosamiento inducido por la notocorda en desarrollo. Recuerden que la notocorda, como le hemos dado, es el precursor del cual se va a formar el esqueleto axial, o sea, el esternón, las costillas, la columna vertebral. Luego, la notocorda está entre el ectodermo y el endodermo, pero la placa neural deriva del ectodermo. En esa placa neural aparece una estructura llamada surco neural, rodeada por unos pliegues. Cuando esos pliegues se van cerrando, se van fusionando formando el tubo neural. Ese tubo neural va a ser el precursor de lo que va a ser el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Pronto esto no lo tengo por acá. Pronto lo de los neuroporos creo que lo tengo más en la próxima presentación. ¿Sí? Está en periodo embrionario ya. Un segundo, me voy acá. Sí, acá está. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos extremos que se forman a medida que esos pliegues neurales se van fusionando. Son el neuroporo anterior, también llamado craneal, y el neuroporo posterior, también llamado caudal. ¿Qué son estos que están acá? Pliegue cefálico, pliegue craneal y acá el pliegue caudal. Está pliegue cefálico, pliegue neural y aquí el pliegue caudal. Tengo una pregunta. Sí, un segundo que estoy respondiendo la duda aquí a los compañeros. Si por algún motivo, Marcelo, estos pliegues no se llegaran a cerrar, hablamos del pliegue neural o del pliegue caudal, ¿qué podría pasar? Básicamente, esto que tengo por acá. Defectos en el cierre del tubo neural. O sea, un paciente, por ejemplo, con anencefalia, un paciente, esto se denomina como espina bífida, ¿sí? Puede haber algo que se llama mielomeningocele o meningocele. Meningocele es la salida de algunas meninges, son estructuras que protegen las estructuras del sistema nervioso central. Y mielomeningocele es cuando también hay salida de la médula espinal, ¿sí? Entonces, a través de estudios que se ha visto, que dar vitamina B ¿qué? B9, ¿sí? Ácido fólico, previene en un 50-70% de los casos que se den anomalías en el cierre del tubo neural. Por eso es que a la paciente que quiere quedar embarazada, y una vez que quede embarazada se le recomienda que hasta la semana 8 tome ácido fólico. Para el cierre del Porque en las primeras 8 semanas es donde está ese periodo crítico donde se va a formar ese precursor del sistema nervioso central. Ya después de la semana 8, como entramos en periodo fetal, si todo quedó bien constituido, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que si una paciente no toma ácido fólico, necesariamente va a tener esto. Pero, digamos que el tomar ácido fólico ha demostrado que previene en gran medida la aparición de estos defectos. Entonces, si esos pliegues neurales no se fusionan y no forman el pliegue caudal, el pliegue craneal y el pliegue caudal, puede haber un orificio de ahí de apertura que
puede causar, si es en el pliegue craneal anencefalia, si es en el pliegue caudal, ¿por qué no? Alguna patología que permita la salida de la médula espinal, de las meninges en esta zona. ¿Sí? Entonces, por eso es fundamental, porque es que esto es incompatible con la vida, sobre todo la anencefalia. De pronto a estos pacientes sí se les puede someter a cirugía para hacer este cierre de acá, pero la anencefalia es incompatible. ¿Sí? Una persona no puede estar sin masa encefálica, es incompatible con la vida. Entonces, algo que se puede prevenir con el uso del ácido fólico. O sea, siempre cuando ustedes estén en ginecología, una de las cosas que se les recomienda tomar a la paciente embarazada es ácido fólico hasta la semana número 8, si no estoy mal. Bueno, di respuesta a tu pregunta. Sí, totalmente. Listo, entonces vamos primero con el compañero y luego contigo, que no ya... Es lo que acabas de decir. Necesitamos saber mucho sobre las anomalías que pueden ocurrir durante el embarazo. Bueno, mira, se necesita saber de las anomalías, sí, es importante. Sí. Ahora, eso necesariamente quiere decir que te lo va a preguntar en parcial, puede que sí, puede que no. ¿De acuerdo? Porque son muy pocas preguntas. Son muy pocas preguntas. Capaz que si me hubiesen puesto a hacer más preguntas, yo tendría la posibilidad de preguntar. Pero puede que sí, puede que no. O sea, si no la ves en el parcial, no quiere decir que no la tengas que saber. Porque tienes que saber esto. Esto es importante para que si algún día ves un pacientico así, tú sepas el por qué se produce eso. Porque es que esa es la diferencia entre un médico y de pronto alguien que no tenga ese nivel de profundidad de conocimiento. Cualquiera puede decir, oye, esto es algo anómalo, pero ¿por qué se produce? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. De manera que salga en el examen, acostúmbrate siempre a estudiar para la vida, para que cuando te pregunten, tú no te puedan corchar con esto, tengas como la capacidad de argumentarlo bien. ¿Sí? ¿Pregunta? Precisamente lo que contigo más o menos es una pregunta que nos dio complementarias, sí. Nos salió en dos partes pasadas. Y es una promesa, una cosa de cuatro, una masa de la cadera, de tantas semanas. Ajá. En el parcial pasado salió que era únicamente del ectodermo, pero en el parcial pasado le salió algo de ectodermo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tema no, le salió? el semestre pasado, no creo. Ah, el semestre pasado. Ok, ¿el semestre pasado qué salió? Salió la pregunta formulada igual, pero decía ectodermo. En esta, Sí, por eso, pero ¿qué les preguntaron exactamente? que había como un crecimiento a nivel de la cadera del feto. Ok. Y nos decía que derivaba del ectodermo, entonces ¿qué podía hacer? A nosotros nos insistieron mucho en las patologías del semestre pasado. Ah, sí, es que, como te digo, No, eso puede variar de semestre a cerró. semestre. ¿Qué pasa? Así Como que no no. siempre son los mismos profesores los que dan las clases, uno podría, por ejemplo, yo podría haber preguntado esto, o podría haber preguntado otras cosas más también. ¿Sí? ¿Qué tienen que tener claro en periodo preembrionario? Las semanas y los procesos básicos donde se dan las cosas. Por ejemplo, no puede ser que yo te pregunte, oye, por ejemplo, en la tercera semana, el evento que marca el final del periodo preembrionario y el inicio del periodo embrionario, ¿cuál es? ¿Cómo se llama ese proceso? Gastrulación. No puede ser que tú me digas implantación, ¿cómo así? O que tú me digas fecundación, ¿cómo así? Si la fecundación se ha dado antes. ¿Ves? Si usted conoce cronológicamente lo que va pasando, pero también, ¿sí? Cosas así. Pero preguntas pueden salir millones, es más. Si tú quieres evaluarte tú mismo, descárgate Microsoft Copilot, descárgate ChatGPT y dile a ChatGPT, genérame 100 preguntas si quieres, 50 preguntas de dificultad media alta sobre el tema periodo preembrionario y embrionario. Soy estudiante de medicina, ¿sí? Quiero saber si, y dame la respuesta. Y si eres capaz de contestar esas preguntas, quiere decir que estás bien. ¿Sí? Entonces, de un tema pueden salir millones de preguntas, pero cuando uno le ponen a hacer una, dos, tres, pues uno no puede preguntar todo. Tiene que colocar cositas básicas. ¿Sí? Entre más preguntas uno le pongan a hacer, uno puede ahondar más en las cosas, pero ¿sí? No, uno se queda en lo básico. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tener en cuenta? ¿Qué otra cosa tener en cuenta? Sí, básicamente eso. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Qué otra pregunta tienen? Yo sé que yo tengo más preguntas, yo sé. Tírala, sin miedo. Préstame el Profe, instrumento. Ajá. Yo tengo otra. Usted sabe que en el periodo embrionario
de las tres diferentes capas derivan diferentes tejidos. Por ejemplo, el proceso en el cual el ectodermo deriva del sistema nervioso central y se sabe que el tubo neural hace como un pliegue. Y además el mesodermo forma las somitas. Yo quiero saber, o si usted me puede responder, en qué orden cronológico sucede eso o si sucede al mismo tiempo. Ok. En el caso tanto de los somitas como de la formación del tubo neural sucede de manera simultánea. De hecho, al final de la tercera semana, hay que entender que en la tercera semana comienza tanto el desarrollo del sistema del mesodermo paraxial, que va a originar el tema de las somitas, y también en la tercera semana ocurre lo que se llama neurulación, que es el proceso del desarrollo de la formación del tubo neural a partir de los pliegues neurales y a partir del surco neural. ¿Sí? Entonces, la respuesta a tu pregunta básicamente sucede de manera simultánea. O sea, no es que el cuerpo va formando una cosa y después otra. En algunos momentos pasa así, pero, es decir, el cuerpo dispone únicamente de esas primeras 8 semanas para formar todos los órganos de nuestro organismo. Entonces, hay cosas que se van formando de manera simultánea. Sí, por ejemplo, en la tercera semana y en la cuarta semana, inicia tanto el proceso de neurulación, pero también se da este proceso de la somita que ustedes están viendo acá. Les voy a mostrar. Pero eso es la línea primitiva. ¿Sí? Miren acá, la formación de los neuroporos, cuando esos pliegues neurales se van fusionando, eso está marcado por unos días de formación del número de somitas. Y las somitas, como ustedes saben, van a ser, digamos, ese derivado del mesodermo que va a constituir como ese precursor de lo que tiene que ver con ese esqueleto paraxial. Entonces se va dando de manera simultánea. De hecho, una de las formas para los radiólogos saber la edad estacional, el número de semanas que lleva esa paciente embarazada, es contando el número de somitas que se han formado. O sea, se están formando ambas cosas de manera simultánea. Profe, ¿y se puede decir entonces que la notocorda y las somitas tienen cierta relación, no? O sea, sí, se están formando de manera simultánea y están morfológicamente muy cerca, ¿sí? Pero son lo que van a terminar formando es totalmente distinto, ¿sí? Estamos hablando que los pliegues neurales al fusionar se van a formar el tubo neural que va a terminar siendo todo el sistema nervioso central. O sea, todo lo que tiene que ver con el encéfalo y la médula espinal. Y en el caso de las somitas, que deriva del mesodermo paraxial, va a terminar siendo todo el esqueleto axial, todo lo que tiene que ver con el esternón, las costillas, la columna vertebral. ¿Sí? Pero se da de manera simultánea, esos dos procesos. Es que antes de eso está la formación de la notocorda, ¿verdad? Sí. Eso no lo entiendo. O sea, ¿de dónde sale? Lo tengo acá en la Profe, ¿de dónde sale la placa notocordal? Sí, un momentito, tranquilo. Vamos paso por paso. Aquí, entonces. Esto es a principios de la tercera semana. Tú sabes que pasamos de un disco bilaminar a un disco trilaminar que va a estar configurado por el ectodermo superiormente, a nivel intermedio el mesodermo e inferiormente el endodermo. Luego, entre el ectodermo y el endodermo, o sea, en el mesodermo, se origina el proceso notocordal. Ese proceso notocordal se extiende desde la línea primitiva, no sé si te acuerdas, por aquí debo tener el dibujo, que se originaba una línea primitiva. En el intermedio, mira, aquí está el pliegue craneal, abajo va a estar el pliegue caudal. En el intermedio se origina algo que se llama línea primitiva. Y en esa línea primitiva, desde ahí hasta la placa precordal, se iba a formar el proceso notocordal. ¿Y por qué es importante la notocorda? Porque a partir de esa notocorda es donde se va a formar el esqueleto axial. ¿Sí? Eso es la notocorda como tal, la formación de la notocorda. Ocurre de manera simultánea el proceso de neurulación, el proceso del tubo neural. O sea que la notocorda también contribuye al esqueleto axial, igual que las somitas. Sí, por supuesto que sí. Ok. La notocorda sale del epilastro. Recordemos entonces, ¿quiénes me formaban? Vamos a irnos a esta imagen que está acá. ¿Quiénes me formaban el ectodermo? La línea primitiva,
produce unas células mesenquimales, unas células de tejido conectivo en el epiblasto. En el epiblasto, compañero, se me va a desarrollar a partir de unas células del mesénquima el ectodermo. ¿Quién origina el endodermo? Algunas células del epiblasto que se desplazan al hipoblasto. ¿Y quiénes me forman el mesodermo? Algunas células que están en la línea primitiva. Entonces, de la línea primitiva, de esta línea de acá, se va a originar el mesodermo. El ectodermo viene del epiblasto. Y de las células del epiblasto que migran al hipoblasto se me origina el endodermo. Así se forman las tres capas. Esto que está aquí del mesodermo es lo que antes era la línea primitiva. Estas células ectodérmicas eran lo que antes eran las células epiblásticas. Y algunas células epiblásticas que migraron al hipoblasto terminaron formando el endodermo. El mesodermo se Pero la notocorda. la línea De primitiva. la libre. Entonces, ¿la notocorda de dónde viene? ¿De cuál de las tres capas? Era el mesodermo. Ectodermo. Entre el ectodermo y el endodermo, o sea, en el mesodermo. Ah, por eso. el Recuerden, mesodermo. la notocorda viene del mesodermo. No confundan notocorda con tubo neural. El tubo neural sí deriva del ectodermo. La notocorda viene del mesodermo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, aprovechen, pregunten. Puede, o bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. Dale, dale, aprovecha si alguien más quiere preguntar. Una aprovecha. pregunta. Préstame tu nota un Pasa con momento. la notocorda. Préstame tu nota un momento, Ok, que no puedo cogerla. entonces, como tal, estamos en lo básico, ¿no? No me voy a meter con cosas finas. O sea, el capítulo del alma no ahonda más allá de eso. Cuando tú estés en tercer semestre, el músculo esquelético, ya vas a conocer más a fondo qué pasa con esa notocorda. ¿Por qué te digo músculo esquelético? Porque ahí es donde vas a ver el esqueleto axial y entonces qué reguladores moleculares hay y eso cómo se convierte. Pero aquí estamos apenas en lo básico. Porque imagínate, si yo te hubiese dicho qué pasa con la notocorda, qué pasa con el tubo neural más a fondo, ya me estaría metiendo con lo que vas a ver en los próximos semestres y no nos alcanzaría el tiempo. O sea, yo necesito que ahora tengan lo básico para que cuando ya lleguen allá, músculo, nervioso, cardiovascular, sepan y les mencionen somita, les mencionen notocorda, ya tengan una idea y a partir de ahí empiecen ya a excavar, ahí No más sé, a profundidad. sí, sí, o sea, mi pregunta va más encaminada tipo, ¿qué función tiene la notocorda? Entonces, si la notocorda va a constituir el esqueleto axial, ¿qué función tiene el esqueleto axial? Le- Dar el soporte y la protección, por ejemplo, primero a los órganos que están a nivel del mediastino, el corazón, los pulmones, porque las costillas los protegen. Mediastino dijo. ¿Sí? A órganos vitales, el corazón, los pulmones, el timo, ¿sí? Que va evolucionando a partir de que vamos creciendo. La columna vertebral brinda protección, soporte, estabilidad, soportapeso. ¿Sí? En cuanto al esternón, el esternón, además de proteger los órganos del mediastino, el corazón, los pulmones, se articula con las costillas y la columna se articula con las costillas, pero por la parte posterior. Y el esqueleto axial se va a comunicar con el esqueleto apendicular, que van a ser lo de los miembros superiores y miembros inferiores. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de las clavículas, por ejemplo, ¿sí? Para contactarse con los húmeros, ¿sí? Abajo con la cadera, o sea, hay dos tipos de esqueleto, esqueleto axial y esqueleto apendicular. La notocorda forma como tal el esqueleto axial. Profe, no sé qué tan importante sea, pero por ejemplo, en mi caso a mí no me quedó claro lo que vendría siendo la diferenciación de los somitas, de cómo están ahí todos acumulados y después pasan a la aorta dorsal y a los precursores de los músculos. Bueno, vamos para allá. No tengo claro con notocorda. César, ¿sabes qué punto de la Mesodermo. Por eso, mira. La mano es como- Bueno, entonces, en lo que respecta a los somitas, mesodermo para acción. recuerden ustedes que es la regulación, la formación del tubo neural. Entonces, al mismo tiempo que se está dando este proceso de la formación del tubo neural, uno puede ir verificando, como les digo, el número de semanas que tiene esa paciente embarazada mediante el conteo de los somitas. Se ha estimado aproximadamente
que cuando los pliegues neurales se están acercando en la línea media para formar el tubo neural, ya hay 5 somitas formadas, ¿sí? En dirección cráneo-caudal, que van a ser, cuando uno las ve en las imágenes, estas estructuras circulares que se están formando acá, ¿sí? Esos somitas, a medida que se siguen formando, se van desarrollando ciertas estructuras. Sirve para relacionar con la formación, por ejemplo. Cuando ya tenemos 18 a 20 somitas, se dice que el neuroporo anterior y posterior ya poco a poco se han tenido que ir cerrando. Por ejemplo, en el día 25, ya hay 18 a 20 somitas, ya debe estar cerrado el neuroporo anterior o también llamado craneal. Y en el día 28 ya debería estar cerrado el neuroporo posterior o también llamado caudal. Posteriormente, aquí les traigo unas imágenes. Entonces, aquí tenemos el surco neural, luego a los lados del surco neural tenemos los pliegues, y esos pliegues, al ir cerrándose, ir fusionándose hacia adentro, van a formar los dos pliegues, los dos digamos, neuroporos, craneal y caudal. Y alrededor de ellos aquí están formándose el número de somitas, ¿sí? Entonces, como aquí que les están mostrando las somitas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿de dónde derivan las somitas? Del mesodermo paraxial. Y junto con la notocorda van a configurar ese esqueleto axial. De pronto tu pregunta va más encaminado como más a fondo, como que esas somitas más a fondo, ¿cómo no las podría explicar? Te doy la misma respuesta que a la compañera. Ahora mismo no lo necesitan saber. No nos vamos a meter con eso. Yo no les voy a preguntar en el parcial. Y entonces, y tampoco les voy a preguntar en el parcial cuántos somitas debería haber cuando se cierra el pliegue, el neuroporo anterior. No le veo mucho sentido. Porque deben ser conceptos básicos, ¿sí? Pero lo que sí quiero que sepan es que a partir de eso, primero se originan del mesodermo paraxial y segundo, van a originar lo que va a terminar siendo el esqueleto axial. Y que eso tiene relación también con el ectodermo que está formando al mismo tiempo el tubo neural y haciendo el cierre de los neuroporos. Profe, es decir que lo de dermatoma, esclerotoma, eso no. No me voy a meter con eso, porque eso de dermatoma, esclerotoma lo van a ver el próximo semestre. Sí, aquí algunos conocimientos básicos, pero no me voy a meter con eso. De hecho, aquí lo hablamos en la clase en su momento, por acá debe estar más adelante, pero no me voy a meter con eso, ¿listo? ¿Sí? El cuaderno, la verga. Ok. ¿Tú no le viste la parte del cuaderno? Un carrito, choco. A ver, Juanpi, tus notas, a ver. Sácala, sácala. ¿Cuánto has estudiado hoy? Son como 3 páginas. No, si estudia. Son 3 páginas. Hay 2 procesos que se forman en la tercera semana, importantísimos. El primero, la neurulación, la formación del tubo neural, el desarrollo del sistema nervioso central, ahí comienza. Y segundo, la gastrulación, que es la formación del disco trilaminar, ectodermo, mesodermo, endodermo, y la formación de la notocorda. Entonces, ¿cómo se forma la aparición de la línea primitiva? Tú sabes que tenemos el epiblasto y el hipoblasto, ¿cierto? Esas son las 2 zonas que configuran el disco bilaminar. Pasamos de un disco bilaminar a un trilaminar, ¿cierto? Porque a partir de esas células del epiblasto y del hipoblasto, más la línea primitiva, se nos va a formar el disco trilaminar. Entonces, ¿en qué consiste esa línea primitiva? Es un engrosamiento de las células epiblásticas, ¿sí? Es un engrosamiento de las células epiblásticas en la región caudal. Si tuviésemos un dibujo, por ejemplo, mira este dibujo que tenemos acá. Este es ese engrosamiento. ¿A partir de qué se engrosó eso? A partir de unas células epiblásticas. Pero no en la parte más superior del disco embrionario, sino en la parte media, ¿sí? En la parte media. Porque por debajo de esa línea primitiva va a estar el endodermo. Entonces, el epiblasto, hagamos de cuenta, mira mis manos, acá arriba van a haber unas células epiblásticas que no van a migrar hacia abajo, que ellas van a formar el ectodermo. Luego, más abajo, hubo unas células epiblásticas que estaban como en la mitad de ese disco, que se engrosaron y formaron la línea primitiva. Y más abajo todavía hubo otras células del epiblasto que migraron a la zona del hipoblasto y formaron el endodermo. Porque es que en la línea primitiva, ¿qué va a surgir? ¿Cuál capa? El mesodermo, a partir de la línea primitiva.
Entonces, ¿qué consiste la formación de línea primitiva? Es un engrosamiento de las células epiblásticas que estaban en la mitad del disco embrional y que forman el mesodermo. Y ya luego en el mesodermo, entonces tienes que saber qué estructura forman el mesodermo. ¿Sí? Es más que todo eso. Aquí otro dibujo, ¿no? Tenemos las células epiblásticas, las células del hipoblasto, pero hay algunas células del epiblasto, como te digo, que van a estar aquí en esta parte central. Mira, aquí te lo está mostrando la flechita, que se van a ir engrosando y van a terminar formando la capa intermedia, que es el mesodermo. ¿A partir de qué? De la línea primitiva. Y hay algunas células del epiblasto que van a migrar acá y junto con algunas células hipoblásticas forman la capa más inferior, que es el endodermo. Y hay algunas netamente que se quedan acá en la capa superior y forman el ectodermo. Así pasamos del disco bilaminar al disco trilaminar, que ya marca el inicio del periodo embrionario. ¿Sí? Y que se llama gastrulación ese proceso. Profe, una pregunta, y cuando se genera ese disco trilaminar, ya usted dijo que el endodermo también se genera junto a las células del epiblasto y las del hipoblasto. ¿Qué pasa con esas células del hipoblasto que generan la membrana una membrana y recubren el saco vitelino? Está bueno que genera. Pero ¿qué pasa exactamente con qué? ¿A qué te refieres Es exactamente? decir, puede poner el... Ya tocaría irnos a la otra presentación. Ah, bueno. ¿O cuál dibujo querías ver? El de ahorita. Arriba. Ese. Si ve... Se recuerda así. Profe, Ajá. Listo, usted dijo que las células del epiblasto, las más de arriba, generan el ectodermo. Sí. Las del medio se generan su engrosamiento y generan el mesodermo por medio de la placa neural. Y las que migran hacia abajo, Otra vez repítalo el mesodermo que dijiste. que en la línea primitiva Ajá. son el engrosamiento del epiblasto y las células del epiblasto, Era el mesodermo. el mesodermo. Pero no dijiste nada de placa neural. No. Ok, bien. Ajá, continúa. Y después, y algunas células del epiblasto que migran hacia abajo, junto con otras del hipoblasto generan el endodermo. Este es el saco vitelino, ¿cierto? ¿Cuál? Este. El que está, Dile color. el amarillo. Sí, más de esa presentación. ¿Amarillo o verde? El verde. Este es el saco vitelino. Y si ven que hay unas células del hipoblasto que lo rodean. Sí. ¿Qué pasa con esas cuando se genera el disco trilaminar? Ok, vamos a la otra presentación. ¿Qué más? Inflación. ¿Por qué? A ver. Esta vaina es un enredo, me digan, te va a preguntar. No, en serio. Le sabes. Oye, Juan Pablo Martínez. Juan Pablo, ¿ya tú leíste? a silencio la Voy Daniela, para por esa hoy todo favor. el día. Disculpa. Que haga silencio, no Hago el escucho. ruido que yo. No escucho. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el endodermo en esa parte después que está rodeando al saco vitelino? Porque todo ese endodermo, lo que va a terminar generando, ¿sí? Una vez se forma, son todas estas estructuras que tenemos acá. Dependiendo en qué zona se encuentren, van a generar todo lo que tiene que ver con gran parte del tubo digestivo, para la parte de los intestinos, ¿sí? Toda la parte del tubo El digestivo. endodermo es todo lo que uno se come. Digamos que más profundo, como te digo, ya sería irnos a lo que van a ver en químicos. No voy a ahondar más. Pero que tú sepas que gran parte del tubo digestivo, digo gran parte, no todo, pero gran parte del tubo digestivo está formado por el endodermo. Luego, si yo te lo preguntara en el parcial, sería la respuesta endodermo. Porque además, el epitelio respiratorio también está formado por el endodermo. La tiroides, paratiroides, también está formado por el endodermo. La vejiga y la uretra. La vejiga y la uretra solamente, porque el resto de la parte urinaria la forma el mesodermo. Y la cavidad timpánica y el conducto auditivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese endodermo una vez que se formó? ¿Sí? Va a empezar a formar todos esos órganos dependiendo de unos reguladores moleculares que ahora mismo necesito que se No, 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 no. como te digo, estamos apenas en segundo, no voy a profundizar. Una pregunta. Eso,
o sea, lo de, porque ahora que estaba pensando, en las primeras semanas hablábamos de, ok, cómo se forma el epiblasto, el hipoblasto, y en alguna parte hablamos que algunas células del hipoblasto se iban a convertir en el endodermo visceral anterior. Eso es lo que sucede en la gastrulación, ¿verdad? Que ¿Eso es lo que sucede, perdón? en la gastrulación, Claro. que entonces las células del... Claro, la gastrulación es conformación a partir del epiblasto y hipoblasto de las tres capas: ectodermo, Claro. mesodermo, endodermo. Claro, entonces por eso en esa clase dijimos que eso se iba a convertir en... ¿Cómo era? Espérate. Que esas células migran hacia lo que se convertirá en el extremo craneal del embrión. Por eso, o sea, por eso esa parte. ¿Eso lo dijimos en qué clase, perdón? En la... no, en la de preembrionario. O sea, porque mencionamos que algunas células del epiblasto... Sí, pero lo dijimos en embrionario o en preembrionario. Tus apuntes Preembrionario. Sí. Es una de las primeras semanas. No, pero... Así lo busco acá. después de... Esto aquí, creo que es esta diapositiva. sí. Entonces, algunas células del hipoblasto van a constituir lo que se llama el endodermo visceral Ajá, anterior. El endodermo tiene divisiones, ¿sí? Y estas células migran hacia lo que se convertirá en el extremo craneal del embrión. ¿Qué pasa? Hay dos, ya les dije que no voy a preguntar proteínas, ni reguladores moleculares. Normalmente hay dos moléculas reguladoras que se llaman Cerberus y LEF-G1. Ellas se encargan de antagonizar esta proteína que se llama proteína molécula nodal. Cuando ellas se expresan e inhiben esta proteína molécula nodal, esas células del endodermo que vienen a partir de las células hipoblásticas van a conformar lo que va a ser el extremo craneal del embrión. Okay. O sea, la cubierta de la parte craneal. Okay. Pero pudiese suceder que si tú no tienes en tu formación expresadas estas dos moléculas, pues no se va a poder antagonizar esta proteína nodal, y la proteína nodal lo que va es a interpretar como señales que esas células endodérmicas van a configurar ya no el extremo craneal, sino el extremo caudal, lo que va a ser la cubierta de nuestra parte inferior. ¿Sí? Eso es un concepto meramente teórico, pero que tenga alguna importancia clínica, ¿no? Okay. Pero es como para explicar, digamos, que no en todas las personas este endodermo visceral anterior va a formar siempre digamos, lo que tiene que ver con el extremo craneal, sino que puede ser el extremo caudal, dependiendo si se expresan o no estos dos antagonistas de la proteína molecular nodal. Claro, gracias. Espérate, creo que la castellana tenía una pregunta. Pero de eso no va a salir puntual. No, te voy a preguntar sobre reguladores. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Será que usted puede describir el proceso de las células de la cresta neural? Que es cuando se cierra el tubo neural y después migran. No tiene cara. Acá. Entonces, No cambió. lo primero que tenemos, es decir, la formación del tubo neural es lo último. Lo primero que tenemos es la placa neural. La placa neural, ¿de dónde sale? Es un engrosamiento, nuevamente, del ectodermo. Así como habíamos dicho que la línea primitiva era un engrosamiento de las células epiblásticas que migraban hacia abajo, aquí la placa neural surge a partir de un engrosamiento del ectodermo. ¿Inducido por quién? Por la notocorda, que también se está formando en ese momento. Entonces alguien puede decir, profe, pero la notocorda no nos dijo que venía del mesodermo, digamos del mesodermo. Sí, pero también tiene una función que induce el proceso de las estructuras del ectodermo. ¿Sí? Entonces, en esa placa neural que se generó por ese engrosamiento ectodérmico, va a aparecer un surco centralmente, un surco, ¿sí? Un surco longitudinal rodeado por dos pliegues a sus lados, dos pliegues. Y esos pliegues, hazte cuenta, como si tú tuvieses, ¿cómo te diré? Como si tú tuvieses, imagínate que estás doblando una sábana. Entonces tú intentas doblar los dos extremos, ¿sí? Así va a ser los dos pliegues neurales. Para formar, al final, cuando ya tengas ese cierre, por arriba vas a tener el neuroporo anterior cerrado y por abajo el neuroporo caudal, ¿sí? O posterior.
Entonces, esos dos pliegues que están al lado del surco se van a fusionar, ¿sí? Y a medida que se van fusionando y demás, también podemos ir contando el número de somitas que están alrededor y tal. Al final, cuando se ve esa fusión, ya nos queda una estructura que ya no está abierta, sino que está cerrada, que es el tubo neural. Si por algún motivo ese tubo neural no se cerró porque los pliegues no se fusionaron adecuadamente, ahí es donde vamos a tener entonces que la espina bífida, que la anencefalia, que el mielomeningocele, etc. ¿Sí? Entonces básicamente consiste en eso. Yo entiendo que a ustedes les gustaría saber mucho más a fondo los procesos, pero recuerden, aquí lo importante no es que se profundicen mucho en un tema, sino que tengan claro todos los temas. Pueden ganar mis preguntas, pero si no les va bien en histología, o si no les va bien en generalidades de sanguíneo, por ejemplo, concéntrense en todo, ¿sí? Para que les vaya bien. Profe, ¿podría mostrar Se me perdieron las notas de eso. placa neural? O sea, Me ahorraron. o sea, Mira que aquí, bueno, vamos a ver si ahí tengo otra imagen acá. yo tomo notas. No tengo otra imagen, pero la puedo buscar aquí en Google. Bueno, Pero ahorita, después, sí. Todavía no lo necesito. Yo te aviso cuando... Le aviso un día antes del parcial. Posiblemente. A ti pásame todos los audios de fundamento, por favor. Todos los audios. Voy a empezar a estudiar. 27 horas. ¿Cuánto tiempo me puedo demorar estudiando todas las clases un día antes? Yo creo, como muy bien que me vaya, ¿Cuántas horas 2 días estudiando antes. una clase de 2 horas Sale mal. multiplicado por 15? Total. Bueno, sí, no 15 no, son más. ¿Usted sabe cuántas preguntas de embriología en general, hablando de todo, no solo las que va a hacer usted? Él va a ser 3. No, 5. no sé, yo hablo de las mías, no puedo hablar. ¿Va a meter 5? Ah, no. De embriología, 3. En total, 5. Exacto, porque van a ser Héctor. 4 moleculares y una de... Son 20 clases. 20 clases. Multiplicado por 2, 40. En 2 días. Son 2 días. No quiero decir dormir. Vamos. Un día duermes 4 y el otro 4 ya. Son 40 horas. Si no voy a clase, Y las manda el presidente, que dice, sí, están bien, Exacto, las cosas que ya sé. Estoy cansado, me voleo. Estás en una clase escuchando la otra cosa, ¿sí o no también? Yo las despego porque no da tiempo de lectura. Y es que Lectura tu boca. pero es que si yo no sé tanto de esto, o sea, he entendido varias cosas que no he entendido. Miren, entonces, Mira, Cata, tu placa neural, concéntrate. aquí tenemos los dos pliegues neurales. Ah, y Y eso. estos pliegues se van fusionando hacia el medio, La ¿cierto? sábana. Ajá. A medida que se va formando el tubo neural. Claro, y abajo. Miren que la notocorda, que viene del mesodermo, está por debajo del ectodermo, que es esta estructura, al final, todas estas es el ectodermo. La notocorda induce la formación, induce el inicio del desarrollo de la neurulación mediante el proceso de la placa neural. Esta placa que va a tener un surco central y dos pliegues acá. Profe, ¿qué es eso de la cresta neural? ¿Se acuerdan ustedes que había una cuarta capa embrionaria? Muchos autores dicen que es la cuarta capa embrionaria porque también origina ciertos órganos que se llama cresta neural. ¿Y esa cresta neural de dónde sale? A medida que los pliegues que están en la parte lateral se van fusionando para formar ese tubo neural, las células neuroectodérmicas forman una estructura llamada cresta neural, que está entre el ectodermo y el tubo neural. Entre el ectodermo y el tubo neural. ¿Y qué originan esas células de la cresta neural? Lo tengo por acá más adelante. Oh my god. Aquí está. Tejido conectivo, huesos de la carie del cráneo, ganglios de los nervios craneales, células de Schwann. tiroides, tabique del corazón, los dientes, Mira tus células de Schwann. Ahí están. la dermis de la carie del cuello, Y las gliales. células de Schwann, células gliales, meninges, melanocitos. Las células gliales en que ¿De dónde el se tejido ubica esa está. cresta neural? En el tejido Entre el nervioso. ectodermo y el tubo neural. Voy a buscarles otra imagen para mostrarles esto. Dime 3 células gliales. Miren, aquí no sé Será si la neuroglía. entre este neuroectodermo que quedó acá y el tubo neural, aquí en esta la parte intermedia, Son más pequeñas que los las hombres. células de la Y cresta había otra. neural. Son más pequeñas que los hombres. Te voy a mostrar otra imagen. Esa imagen me gusta más. Esta imagen está buena.
Estoy cuadrando. Profe, estamos analizando. Oh, mi cabeza no va a A mí me enreda mucho cómo va cambiando. Yo llevo aquí desde las 6:30. Miren acá cómo el mesodermo, Mi cabeza es la que una nada capa más. intermedia está por debajo del ectodermo. Pero ¿qué está? Una vez se formó el tubo neural, que es esta estructura verde tubular que tenemos acá. ¿Qué está entre el ectodermo y el tubo neural? Estas células azulitas que están acá, ¿cómo se llaman? Cresta Células neural. de la cresta neural. Y a partir de esas células, que algunos autores la llaman como la cuarta capa embrionaria, van a salir las estructuras que ya les mostré. Entonces tendríamos Ajá, para que se haga el células cosito. neuroectodérmicas. Luego vendrían estas células de la cresta neural, el tubo neural y por debajo del tubo neural, ¿cuál es esta estructura roja que tenemos acá? La notocorda. La notocorda, que inició el proceso, dio ese empujón inicial para el desarrollo del tubo neural, por medio de la placa. O sea, la notocorda induce Al desarrollo del tubo, a que se... Sí, o sea, induce el inicio de la formación del surco neural, los pliegues y luego la fusión. Ok. Entonces ya esas crestas neurales se van, o sea, se desplazan como para Esas hacer células, digamos, están ahí y se van diferenciando poco a se van poco. diferenciando. Cuando vean el sistema nervioso, estén hablando de embriología, ya el doctor Silvera, la doctora Marisabel Mosquera les hablarán ya Ay, Marisabel. qué origina esas células de la cresta neural. Porque el sistema nervioso también hace parte del sistema nervioso periférico, no solamente el central. Y gran parte del periférico salen de esas células de la cresta neural. Primero la compañera. Derivados de la capa mesodérmica, que está de vasculogénesis y angiogénesis, eso. Importantísimo. Ok, pero ¿qué? Yo te preguntaré en el parcial. Hay tres capas, los vasos sanguíneos surgen a partir de qué capa? Mesodermo. Sí. Ok, pero o sea, no entiendo bien cómo. La diferencia en la entre célula. vasculogénesis y el otro proceso que hay también. ¿A eso te refieres? Sí, como. ¿Qué es lo que no entiendes exactamente? Que habla como de los hemangioblásticos. Ok, vamos allá. Entonces, mesodermo. Ah, no, pero estamos al final. Hay dos procesos diferentes. Ambos se originan a partir del mesodermo, pero son dos conceptos diferentes. Uno es el proceso de vasculogénesis, que es a partir de islotes sanguíneos. Es la formación de novo, o sea, a partir de nada, o sea, de vasos sanguíneos nuevos. Mientras que la angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de otros preexistentes. O sea, vasculogénesis básicamente. Vasculogénesis es cuando tú creas algo nuevo. Luego, cuando ya hay vasos sanguíneos formados, a partir de ellos se van a formar otros. Eso se llama angiogénesis. Es como, puedo estar errado, pero de pronto me corrigen, cuando hay procesos de hipertrofia muscular, puede que haya procesos angiogénicos, ¿sí? Porque ese nuevo músculo que va creciendo necesita ser irrigado. Cuando hay un proceso de cáncer, hay angiogénesis, porque esas células tumorales van a estar bastante irrigadas, ¿sí? O sea, la angiogénesis es la formación de las estructuras vasculares a partir de vasos preexistentes. La vasculogénesis es la creación de esos vasos sanguíneos. ¿A partir de dónde? De islotes sanguíneos, ¿sí? Y a partir de qué estructura se da? Del mesodermo, que rodea la pared de ese saco uterino en la tercera semana. Nuevamente digo lo mismo, esto va sucediendo simultáneamente, ¿sí? No es que primero se formó el tubo neural, no. Al mismo tiempo que se está dando este proceso del tubo neural, de la notocorda, también se están formando los vasos sanguíneos. Esa es la tercera semana. Sí, tercera semana. Y entonces, ¿de qué va a depender que sean células células periféricas o del centro de algún tipo de célula? ¿Sí? Y van a depender también de este regulador molecular, que es el factor de crecimiento transformante. Pero eso no es. No. Con respecto a mesodermo intermedio y lateral. El intermedio forma las estructuras urogenitales, menos la vejiga. Menos la uretra y la vejiga. Que está formada por el endodermo. Ok, listo. Y el mesodermo lateral. Repito que. Lo que acabas de decir. Ok, es eso que dijo el compañero. Que las únicas estructuras urinarias que no forman mesodermo intermedio son la vejiga y la uretra.
Que son O sea, del todo lo endodermo. demás, uréteres y demás, todo está formado por el mesodermo intermedio. Y cuando digo urogenital me refiero no solamente a la parte urinaria, sino también a la parte reproductora. Profesor, el podría. mesodermo lateral, el revestimiento de Un poco de, cambia, por favor. un poco de humor a la El situación. mesodermo lateral ya entonces va a depender de estas dos capas mesodérmicas, una llamada parietal y otra llamada visceral. Aquí esto es como sumas, ¿no? Si se combina el ectodermo con el mesodermo, o sea, con la capa que está debajo del ectodermo, que es el mesodermo parietal, se van a formar las paredes corporales lateral y ventral. Si la que se combina es el mesodermo visceral con el endodermo, o sea, con la estructura que está por debajo de ella, van a formar la pared del intestino. Pero recuerden que el resto del intestino que no va a formar endodermo. ¿Sí? Y las células mesodérmicas parietales que rodean la cavidad intercoronaria van a formar la serosa. ¿Qué es una serosa? ¿Alguien sabe lo que son serosas? Ya ustedes vieron histología. Una serosa es epitelio plano simple. Ah, ok. ¿Sí? Más que epitelio plano simple, más un tejido conectivo laxo por debajo de ella. Esa es la diferencia con una apenticia. Una apenticia, ¿qué es? Únicamente tejido conectivo. Únicamente tejido conectivo laxo. Por ejemplo, que rodea, que divide el esófago con la tráquea, una adventicia. Por eso, si usted le da reflujo, puede que empiece a toser por esa cercanía y por esa pobre protección que hay entre el esófago y la tráquea. Pero entre los órganos abdominales, casi todos los órganos tienen serosas, lo cual divide con mayor protección los órganos. Los divide, los separa más porque hay un epitelio de hielo ahí. ¿Sí? Para que sepan que una serosa es un órgano que posee un epitelio plano simple y un tejido conectivo laxo. Una adventicia únicamente tejido conectivo laxo. Sin epitelio. ¿Cómo? Habría que mirar qué tipo de tejidos son las células. Ahora mismo me pueden fuera de base, habría que mirar. Profe. Una pregunta. ¿Puede explicar usted de qué manera la cavidad amniótica es la que termina recubriendo en sí todo el embrión? Eso está en la primera clase. No, profesor, está en la primera. Es en embrionario. Es en embrionario. ¿Seguro? Sí. Porque yo creo, por es que quiero hablar desde el principio cuando me hablo de... Pero estamos seguros. está más abajo. Todos. No, sí, pero está buscando como la telequila. Primero que todo, porque hay que saber desde dónde se empieza a formar esto. Recuerden, cuando se habla del proceso de segmentación en la primera semana, es el proceso característico, la segmentación, se empiezan a dar una división mitótica de células, hasta que llegamos a la célula número 16, que se forma la módula. Posteriormente, se forman blastocele, y lo que se llama el blastocisto temprano. El blastocele es lo que va a ser finalmente ¿qué? La placenta. Uterino primitivo. No, el saco vitelino. El saco vitelino. No, una cosa es blastocele, otra cosa es el blastocisto. El blastocele es ese líquido que va a estar rodeando al embrioblasto, ¿sí? Al embrión. Va a ser toda esta cavidad amniótica que vamos a tener, ¿sí? Y el trofoblasto va a proceder de la masa celular externa que va a terminar siendo la placenta, específicamente el sincitio trofoblasto. Entonces, ese es el origen como tal. Es el origen de la cavidad como tal. ¿Sabes qué es la placenta? Creo que va a ser la placenta. Vamos acá. Cavidad amniótica y aquí saco vitelino. O sea, el blastocisto tiene el blastocele. Eso se diferencia a células. ¿En qué parte les mencioné yo de embrionario la cavidad amniótica como tal? O sea, en la... No lo tengo acá. Yo solo escuché del profesor Leider en una complementaria.
que la cavidad amniótica es la que termina recubriendo en sí todo el embrión y que este queda volando sobre él. Pero, pues para confirmar con Se usted, originan a partir de lo que te dije. para confirmar con usted, el mesodermo lateral, es decir, el parietal y el visceral no tienen que ver en esta, pues por así decirlo, expansión de la cavidad amniótica. Es que hay una foto, bueno, allá, esta abajo. Ok. La cámara mesodérmica parietal o somática recubre el ano, ¿sí? Y la cámara mesodérmica visceral rodea los órganos. ¿Cuál es esta foto que me dice? Esta. Ahí está abajo. Esta. Esa. Que mire usted que la cavidad amniótica termina de esta manera. Se va como curvando. Exacto. Sí. Entonces está configurada por lo que decíamos acá, la cámara mesodérmica parietal o somática, en el periodo embrionario como tal. Ok. Y puedo volver a la imagen, por favor. Sí. Y en el otro espacio que queda ahí, que vendría siendo entonces, ¿Cuál otro espacio? no es el que el de la cavidad amniótica genera, sino es La cavidad intraembrionaria. ¿Cuál me está señalando? La cavidad intraembrionaria. cavidad, ¿cómo es? Intraembrionaria. Ok, donde está el embrión directamente. Okay. El embrión directamente y lo rodea esa cavidad amniótica, donde hay presencia de líquido y donde el bebé flota. En este caso, el embrión, o sea, se nada mucho luego el feto. Sí. ¿Qué otra pregunta? Qué risa, marica. ¿Qué más preguntas tienen? Yo tengo otra, si la va. ¿Cómo se genera la membrana exocelómica extraembrionaria? Cavidad exocelómica extraembrionaria. Esa es la primera semana. Vendría siendo la plaga coriónica, ¿no? Eso ya creo que es preembrionario. Células del hipoblasto que migran cubriendo el saco uterino. No son células de... No son como tal las mismas. O sea, que... Es la segunda semana, día 9. Sí, la estoy revisando. Como son tantos conceptos, tengo que revisar primero para una respuesta completa. Bueno, entonces, en relación a la pregunta, hay un polo que siempre va a estar más cerca del embrión y hay otro que va a estar más lejos del embrión. Ese polo anembrionario, que va a tener unas células aplanadas hipoblásticas, va a crear una membrana delgada, la llamada membrana exocelómica o de que va a recubrir la superficie interna del citoplasma. Esa membrana exocelómica, junto con las células del hipoblasto, terminan formando la cavidad exocelómica o el saco uterino primitivo. Si miramos esta imagen, mírate, aquí tenemos las células del hipoblasto, ¿sí? Y no tenemos la cavidad exocelómica. Esta imagen es mejor. Entonces, estas células del hipoblasto, miren que están representadas con este colorcito amarillo. ¿Sí? Las células amarillitas aquí van a terminar configurando la membrana exocelómica, también llamada de Heusa. Y las células del hipoblasto más la membrana exocelómica van a terminar formando ese saco uterino primitivo. ¿Sí? Así como está explicado acá.
Profe, y me recuerda el proceso o la parte en que el saco vitelino primitivo pasa a ser saco vitelino definitivo o secundario. ¿Qué es lo que es esto? Tú sabes que a partir del hipoblasto se empiezan a producir ciertas células que van a formar esa membrana exocelómica. La membrana exocelómica junto a las células hipoblásticas terminan formando la cavidad exocelómica, ya también llamado saco vitelino primitivo. Luego siguen proliferando células adicionales, es un proceso que va a continuar y de manera gradual va a pasar de ser un saco vitelino primitivo a ser un saco vitelino ya más maduro, más formado, llamado secundario definitivo. Y se van desprendiendo en ese proceso de formación de células adicionales unos quistes isocelómicos, que son unos remanentes que quedan en esa cavidad, que se van desprendiendo, que realmente no tienen importancia. Ese celoma extraembrionario va a expandirse y va a formar la cavidad coriónica. Entonces, digamos, teniendo, aparecen nuevas células del hipoblasto, ¿sí? Y se va formando ya el saco vitelino definitivo. Y algunos quistes que se van desprendiendo van formando los quistes isocelómicos en ese proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con la cavidad coriónica? ¿Qué sucede exactamente? ¿A qué te refieres? Profe, porque o sea, usted sabe que lo que era el saco vitelino pasa como a formar pareciera que formara el tubo digestivo, corríjame. O sea, porque es que si puede poner la diapositiva del mesodermo lateral. Ahí, esa. Lo que era el saco vitelino pareciera que formó como el tubo digestivo. Y lo que era la cavidad amniótica, pues está recubriendo a todo el Recuerda que esta parte del endodermo, del saco vitelino, cuando se combina con el mesodermo visceral, va a formar la pared interior. ¿Sí? Sí, profe, mi pregunta es, ahí se ve la cavidad amniótica y se ve la cavidad del saco vitelino. Mi pregunta es en la cavidad coriónica, que estaba como en el mesodermo extraembrionario. ¿Dónde se ve eso luego? No sé. No sé si quizás ya es el periodo fetal. No tengo una imagen aquí disponible para mostrarte. De hecho, el libro no me mostraba ya más imágenes de eso. Digamos que ya no concernería a los resultados de aprendizaje de la clase. Han traído preguntas bastante profundas, pero que acuérdense que deben estudiar con base en los resultados de aprendizaje. Mesodermo extraembrionario. O sea que las preguntas son más Marcelo. generales. Mesodermo extraembrionario sin citotrofoblasto y citotrofoblasto. ¿Qué? Que de manera evidente, ya les dije las 3 preguntas del examen. Ahí están grabadas. Ahí están grabados. Ahí está. No, ahora voy a anotar todo el mundo. Mierda. Mari, empieza a cobrar. Le voy a cobrar 500 cada pasada. Ah, sí, no vuelvo a compartir esa vaina de Dios. A los demás arriba 2000. Entre más arriba, más caro. Los de por allá arriba 3000. Es que para eso son los resultados de aprendizaje, si no tiene sentido. O sea, si yo te digo, por ejemplo, los resultados de aprendizaje describir en forma general los procesos morfogenéticos involucrados en la generación de los órganos. Básicamente, ¿qué te va a preguntar? ¿A partir de qué capa se origina cada órgano? Pero te es voy una. a preguntar
a la temperatura que está Barranquilla, ni a la temperatura que está el Polo Norte. Ese resultado de design es lo que tienes que basar. Y muchas veces ese es el tema, que profundiza en unas vainas, tú no le vas a preguntar. Porque para yo mandar la pregunta a la Politec, allí, tengo que basarme en eso. Profe, ustedes mismos explicaron un montón de Perdón. cosas. Es que ustedes explicaron un poco de cosas que uno como que se asustó, no sé. No, ni me asustó, sino que yo tengo que dar esa clase completa. Otra cosa es ya en qué nos vamos a enfocar. Y esto es lo básico. Mira que hay muchas preguntas que ustedes hicieron que yo no tengo en la presentación, o que yo les digo, lo van a ver el próximo semestre, porque el libro sí lo tiene, pero en capítulos que vienen más adelante, dependiendo del sistema. Pero esto es lo básico. Recuerden que aquí en Fundamento les están preguntando cosas básicas. Si a ustedes esto les parece difícil, en tercero se complica todavía más. Son cosas básicas. ¿Qué pasa? Es que si nos vamos, cuando yo me voy a los árboles, me olvido del bosque. Y lo que voy a preguntarle es el bosque, no los árboles. La analogía no estuvo tan buena. Ya, yo hice la tira. Está grabada. El que la escondió la cogió. Sí. Vaya, yo no tengo Yo creo que la de... Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Yo voy a pedir aquí a ChatGPT, tan fácil como es. Mira, hagamos un ejercicio. Pero pónganla en el... Lo que pasa es que para ingresar a ChatGPT por acá tengo que ingresar en mi cuenta La de la vejiga, la de la gastrulación, la de Entonces, los pasos vasos sanguíneos. La del mesodermo. sí deja, ¿verdad? Y hacemos algunas preguntas. O sea, genuinamente no está tan feo. O sea, no está tan complicado. Lo que pasa es que el otro man lo explicó muy mal. Muy mal. Primero tengo que terminar histología, que es lo que, según yo, van a preguntar más. Y el fin de semana me concentro en embriología, que nada más son 3 preguntas. Es que eso es lo jodido. O sea, son 3 preguntas, pero entonces van a ser... Tú no sabes qué mierda pueden preguntar. Ese es el problema. Pero tal vez, ok, entre más preguntas son de cada tema, entonces es más como que tal vez son vainas, o sea, tal vez son más específicas, pero es más... No, entre más preguntas son más específicas. Entre menos preguntas, según yo, son más No, generales. claro, pero entonces si te estudias todo, sabes que algo de lo que estudias te sale, pero aquí te puede volar partecitas que uno dice, no, vale, verga. Pero ya Generan 10 preguntas de dificultad mediante para mis alumnos de medicina sobre el tema preembrionario de selección múltiple con única respuesta. Así fue como mandó No le voy a pedir que me dé la respuesta porque si me la da, no hacemos ejercicio. Ya después yo le digo que me dé la respuesta. Que eran 10 preguntas de dificultad media. Igual, la tendría que saber usted. Pero póngale que no se la responda, o sea, especifique que no se la Sí, responda. no, es que te vas a dar cuenta que como no le voy a decir El nada, experto en ChatGPT. Ah, no, profe. Si le da, mira, si le pero da la igual, respuesta, ahora que tú la entiendes, no todo lo que él escribe es correcto. Ah, no, sí, Ha total. habido preguntas donde yo he giro y digo, no, esto no es correcto, me da una respuesta lógica. Entonces, aunque estoy estudiando con eso, revisen el libro. La última vez que revisen el libro. Porque Mierda. esto se puede equivocar. Me vas a entregar más. Imagínate. Claro. ¿Cuál es la duración aproximada del periodo embrionario del humano? 3. Oye, profe, yo creo que tome eso como modelo, ¿no? ¿Verdad? Cójalas de ahí. Tiene que ir inventando la respuesta. Pero si yo le digo, dame la respuesta que necesito la da. Segmentación. o sea, No puedo leer, va muy rápido. no, pero ella la de arriba. Vamos a hacer 10 de preembrionario y 10 de embrionario para que más o menos vean el tipo de preguntas. Las 7 Oye, Sí, porque dice implantación. Miren. Primera pregunta. ¿Cuál es la duración aproximada del periodo preembrionario? 3. Esa es muy fácil. eso no lo voy a Esa es para poner. parcial. Durante qué etapa del periodo preembrionario ocurre la formación del blastocisto. Segmentación. ¿Cuál es el principal destino de las pruebas del trofoblasto durante el periodo preembrionario? Placenta. Placenta. Sobre todo el sincilio trofoblasto. Sí. ¿Cuál es la función principal de las células internas, de la masa interna del blastocisto? blastocisto durante el periodo preembrionario.
¿Qué estructura embrionaria se forma a partir del epiblasto durante el periodo preembrionario? Amnios. ¿Cuál es la primera etapa del desarrollo embrionario? Ah, mira, hay metido de embrionario también, mejor. ¿Cuál es la primera etapa del desarrollo? No, sería preembrionario. Miren ustedes que aquí él me puso embrionario. Aquí yo, si quisiera mandar esta pregunta, ya no se puede, pero si la quisiera mandar, aquí yo debería poner preembrionario, porque embrionario no se da ninguna, digamos, la implantación no se da ahí, la segmentación embrionaria tampoco. ¿Cuál sería después de la fecundación que viene? Segmentación. Segmentación. Y después de la segmentación que viene. Implantación. Y después de la implantación que viene. Gastrulación y Y al neurulación. mismo tiempo la gastrulación también que se está dando. ¿Durante qué proceso ocurre la implantación del blastocismo? Implantación. Esa pregunta, por ejemplo, es una pregunta que tiene lo que se llama pista sensorial. O sea, estoy dando la respuesta de la pregunta. Eso no pasaría en un comité. ¿Cuál es el origen del saco vitelino durante el periodo preembrionario? Saco vitelino y Hipoblasto. ¿Qué estructura forma el saco vitelino? Otra vez, como que. ¿Qué estructura? ¿Qué estructura forma el saco vitelino durante el periodo preembrionario? Bueno, miren que acá, digamos. Ninguna. Que termina, o sea, ya esto sería como a nivel embrionario, diría yo. Sobre todo cuando vemos la combinación con el mesodermo de algunas estructuras del endodermo. Esta pregunta no me gusta mucho. ¿Cuál es la función principal del mesodermo embrionario durante el periodo preembrionario? Hay que mirar el tipo de preguntas. Si yo le digo ahora lo mismo, pero con periodo embrionario. Dile, hazme lo mismo con el embrionario. Él es amigo mío. Profe, la última no había respuesta. Espérate, ¿cómo fue que dijiste? Primero se saluda. Primero se saluda. Contexto. Cuando veo que me confunde o que no se los he dado, no incluyo eso. Durante qué semana el desarrollo embrionario humano comienza el periodo embrionario. Me gustan las respuestas cortas y concisas. ¿Cuál es la...? Ay, yo así puso. Yo te iba a O sea, regañar. más o menos así es el tipo de pregunta que les manda. Oye, exigen adicionales que les ponga un contexto. ¿Qué contexto les pongo? En el periodo que se hace y después tiro la pregunta así, más o menos. Profe. Pero son conocimientos básicos. Miren que yo no estoy ahondando en nada. Profe. ¿Sí? En la militancia igual. Eso no te bueno. ¿Durante qué semana del desarrollo? Ay, qué pecado. Final de la tercera. De la tercera a la octava. Lo que pasa es que es final de la tercera. Profe, pero no caí en bibliografías que dicen una de las cuatro. Sí, pero sería finales de la tercera. Finales de la tercera ya no tenemos el Buenos días. finales de la tercera. Profe, finales de la tercera. Inicio de la ¿Cuál es la capa vertical que Embrionario. Mira esta imagen. Esa pregunta está mal. ¿Cuál? Oye, ven acá. ¿Tú quién eres para decir que está mal? Yo digo la Hasta la octava semana. Ya luego viene el periodo fetal. Ah, sí, es que estamos preguntando era por embrionario. Como yo no sé qué fetal, ya fetal tiene después de la octava. Oye, Gaby, ¿fetal dónde está? Las diapositivas. El viejito me las va a pasar. ¿No la va a pasar quién? El viejito. ¿Por qué? Él dijo que él no pasaba diapositivas. ¿Pero tú no te las pasaste? Interesante, también muy básica, Sí, pero gracias. que No me pasé evaluar con otras ahí. que lograr No sé de qué, pero no era de sistema nervioso central. Checata, ¿qué? Te veo. ¿Qué estructuras se forman a partir del ectodermo? ¿Cuáles dirían ustedes? Sistema nervioso y piel. Claro, porque es que el que se queda únicamente con el sistema nervioso dice miércoles, ¿cuál será la otra? Ahora, también alguien puede decir, no, como es la mía tiene sistema nervioso, aquí no tengo pérdida. Ah, pero si quita sistema nervioso. ¿Sí? ¿Cuál es la primera? Miren, por ejemplo, esta es una pregunta que ya yo no se las podría hacer porque esto lo van a ver en cardiovascular, que es más a fondo. No la veo. ¿Cuál es la primera estructura cardíaca que se forma? Ya es una pregunta ya de cuánto se Tubo ve. cardíaco primitivo. ¿Qué proceso lleva a la formación de las vesículas cerebrales primarias durante el periodo embrionario? ¿Cómo se llama ese proceso? Neurulación. Pero vesícula primaria. Vesícula primaria, la vesícula cerebral, lo que va a constituir el encéfalo, lo que va a constituir también todo lo del sistema nervioso central.
Porque es que gastrulación es la formación del disco trilaminar, somitogénesis, nada tiene que ver con la parte del sistema nervioso ni con el encéfalo, y segmentación. Esto fue antes, cuando estábamos haciendo la división. Que son pulmones. Dios, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, profe, no quiere saber. No, eso no fue así, es que leí al revés. El que son pulmones. Gaby, devuélvete. Ahí quedó. Mesodermo. Músculo. Ahí, hígado. Ay, corazón, el corazón. La pregunta es, ¿habrá respuesta correcta ahí? Sí, ¿Cuál es? corazón. Arajo. ¿Por qué? Porque el corazón es Músculo. un... No. No tengo ni idea. Tiene una capa muscular, pero el corazón es un vaso sanguíneo modificado. Total. Carajo, pero usted esperaba que le contestáramos eso. Así tal cual. ¿Durante qué proceso ocurre la formación del tubo neural? Tiene chuchata. No puedo calmarlo. Profe, la somitogénesis es lo de La formación de los somitas. Ah, ok, ya. Nati nos llegó la nota del ensayo. Juan Pablo, ¿No fue mal? No sé. mira a ver, si se le Anda. fue mal, a mí me fue malísimo. ¿Cuánto sacaron? Y que uno, pero tenemos que hablar con él. Pero te lo mandé cuando estaba corregido, Nati. Y yo lo revisé. No, pero entonces tenemos que hablar con él. Que algunos autores la llaman la cuarta capa embrionaria. Y esas células terminan formando, se terminan diferenciando a las células de Schwann, las células de la tiroides. No, pero tenemos que hablar con él, Nati. Escríbele un Profe, correo. esa es la C, la 9, la C. Mañana le hablamos, profe. No, yo no me voy a quedar quieta, o sea, no voy a dormir con eso. No, es que Mari, recuerda que... Profe, la 9 es la C. No, ahora tienes que escribir un correo. Él dijo, ay, sí, yo vi su correo y no respondió. Lo mejor que podemos hacer es ir a clase mañana y decirle, profe, podemos hacer una retroalimentación del Bueno, muchas gracias, profesor. No, o sea que algo, marico, con esa vaina, no. Para el tiempo establecido que nos tengamos en el salón. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Así van a hacer el estudio de la pregunta. Ah, bueno. Pero tienen que estudiar. ¿Cuándo es el parcial? 6 de mayo. Por eso, todavía estamos a 12 días. Si usted no estudia esto de aquí a allá, se le puede olvidar. Y más con los demás temas que se va a estudiar. Entonces, ojo, no porque yo hayamos hecho esta sesión, no se me confíe. Estúdielo bien, repáselo, estudie, pregúntese, mire lo fácil que es generar preguntas. No tiene que tener 50, entre internet. Pregunta, también está Microsoft. Por eso a mí me da miedo estudiar esto tan temprano. Porque es que, por ejemplo, ahorita... No, pero yo por eso no voy a estudiar, yo lo voy a estudiar el fin de semana. Y les va a ir muy bien. Y en cuanto a las preguntas de histología, una vez la doctora Inés es la que las va a mandar, pero ella me las va a mostrar a mí. Y yo voy a verificar. No, histología. Ah, ok. A la histología del nivel especializado. Una vez me las mande a mí, yo verifico y igual van a estar fáciles. Porque yo no voy a dejar que ella me mande alguna pregunta que no hayamos dado. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué les pareció la sesión? Súper. Bien.